Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una tarde más. Hoy 13 de marzo. Hoy estamos al lunes, así que nada, vamos a empezar. ¿Qué tal ha empezado la semana? Y ya, fijaos cómo terminó la semana. Prácticamente el VIX, el índice de la volatilidad, el índice del miedo, prácticamente llegando a esta zona de resistencia. Si el día de hoy parece que la ha perforado momentáneamente. Así que parece que esté tranquilizándose. Y prácticamente todo esto es por lo que está sucediendo en Estados Unidos sobre el colapso sobre el Silicon Valley Bank y creo que algunos más, creo que eran dos más relacionados, no me acuerdo ahora el nombre de ellos, pero prácticamente ha tenido que ver todo este movimiento alcista o digamos, este miedo o este pánico en los mercados. Fijaos, pero prácticamente todos los mercados en rojo, digamos, a hora de hoy, prácticamente las 8:30 de la tarde, hora española, así que nada. Y prácticamente los europeos son los que están más cayendo en todo esto. Así que nada, vamos a meternos en el lío. Vamos a empezar con índices americanos, vamos a empezar con el tema del Dow Jones. Y nada, tenemos el Dow Jones, que prácticamente tenemos esta zona lateralizada, la cual tenemos estos máximos un poco decrecientes, son el mismo nivel, pero empezamos a tener mínimos decrecientes. Sí que es verdad que estamos ahora mismo apoyándonos en esta zona de soporte y tenemos esta formación lateralizada como activada. Con su objetivo estaríamos hablando de los 30.200, esa zona ahí, que coincidiría con este máximo, luego estaríamos con este mínimo. Así que nada, entraríamos en digamos, esta zonita de aquí. Hay que fijarse que tenemos una estructura de máximos decrecientes, aquí tenemos máximos al mismo nivel y aquí tenemos una estructura de mínimos decrecientes. Mínimos decrecientes. Y nada, la estructura sigue siendo negativa. El RSI está en sobreventa, pero también puede ser que estamos, digamos, haciendo ese posible pullback. Aquí, de hecho, ya lo hicimos, pullback a la directriz bajista, pero no hizo máximos crecientes. Esto ya indicaba que a lo mejor no tenía fuerza alcista, ¿no? No tenía esa fuerza alcista para seguir subiendo. Y ahora mismo tenemos esta zona lateral, digamos, estos mínimos decrecientes. Así que ojito con el DAX, ahí en el DAX, el Dow Jones, porque estamos en una zona de que puede rebotar el precio, es decir, hacer movimientos alcistas o, en este caso, bajar y buscar esta zona de aquí, esta zona de mínimos decrecientes. No sé cómo estaría haciéndolo ahora mismo. Pero ojo, seguimos con el Nasdaq 100, estamos aún en, digamos, activada esta formación de doble techo o triple techo, hay doble suelo, tenemos activado su objetivo estirar la zona aquí, estamos en esta zona de soporte, es una zona interesante y es una zona que creo que para mí es clave porque si rompe esta zona de aquí, creo que los movimientos irían otra vez buscando estos mínimos. En caso de que no rompa esta zona, pues estaríamos buscando movimientos en principio como mínimo a esta parte alta de aquí, a estos máximos. Así que falta saber ahora por dónde va a romper, si va a aguantar o romper a esta zona. Es verdad que a niveles macroeconómicos y fundamentales no pinta bien por todo lo que está sucediendo en Silicon Bank y se puede ver efecto contagio a otros bancos. Y también falta por saber cómo va a reaccionar en este caso por la Reserva Federal. Si va a pensar en lo mejor en ser menos agresivo en los tipos de interés o no. Que de todas formas tenemos la reunión el día 22 de la Reserva Federal y luego el día 16 el Banco Central Europeo. Así que nada, de momento zona clave sería esta zona de aquí. Esta zona es una zona clave. También tenemos estas dos líneas móviles de soporte. La línea móvil de 200 y la línea móvil de 50 haciendo de soporte. Así que nada, vamos a tener paciencia a ver lo que hace. De momento los americanos digamos, no me chirrían, no le estaría viendo yo. No estaría viendo una situación. Soy más corto soy más, o sea, en este caso estaría más, digamos, más iniciado para hacer cortos que para hacer largos. No me gustaría ahora mismo los largos. Luego tenemos el SP500. El SP500 tenemos esta directriz alcista de esta estructura que está rota, pero de todas formas en el largo plazo tenemos estos máximos decrecientes, estos mínimos decrecientes, y ahora mismo parece que esté haciendo ese posible pullback a la directriz, máximos que se convierten en mínimos.
RSI en la zona ya llegando sobreventa. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Pues creo que esta zona es la clave. Si, digamos, rompe esta directriz, estaríamos otra vez dentro de este canal bajista. Y prácticamente si estamos en un canal bajista, de la parte alta, pues iríamos a la parte baja del canal. Que como mínimo el objetivo sería esta zona de aquí. Esta zona de aquí sería como mínimo el objetivo. En caso de que nos rompiera esta zona, pues estaremos buscando otra vez con movimientos alcistas, como mínimo buscando esta zona de aquí. Que sería esta zona de aquí. Mira, David. Sería esta zona de aquí. Eso sería como mínimo recorrido. Entonces, estamos en una encrucijada porque estamos en la mitad. Entonces, igual nos puede, por análisis técnico, viendo simplemente análisis técnico, basándose en lo que nos dice el gráfico, en los europeos están en una zona que o puede subir o puede bajar. Por eso estoy un poco indeciso en el tema de índices americanos. Está claro que yo ahora mismo en largos, por la situación en la que estamos, no soy capaz de contemplar ningún índice en la que pueda operar en largos, ya sea americanos o europeos. Creo que para mí está todo para hacer cortos. De todas formas, vamos a tener paciencia y ver qué hace en esta zona de aquí. Luego el Russell 2000. Fijaos que estamos en una zona lateralizada. Yo tenía para mí zona importante esta zona de azul, donde tenía máximos, mínimos. Aquí hacía máximos, esperaba el precio de esta zona aquí de máximos para hacer un corto. El precio no llegó, se quedó aquí y de momento estamos en esta zona lateralizada. Zona interesante, esta de aquí, sin duda. Tenemos esta zona de máximos, rotura, mínimos, y creo que el precio puede llegar aquí. Tenemos un RSI muy sobrevendido y de aquí se podía contemplar largos. Pues aquí sí que se podía, la verdad, contemplar algún movimiento alcista. Pero haría falta saber aquí algo interesante, una vela de cambio, alguna formación, no sé, algo. O algo que pudiera dejarme algún stop loss, digamos, bueno, divergencias en RSI, divergencias alcistas en RSI, pues también sería una posible indicador de entrada, pero de momento habría que esperar. Hay que tener paciencia ahora mismo, porque el tema fundamental no pinta nada bien. Así que vamos a tener un poco de paciencia con los índices. Luego lo metemos en los índices europeos, empezamos por el SP, hay el SP, el IBEX 35, están todos en zonas muy interesantes de venta, tenemos resistencia, aquí resistencia, tenemos un primer movimiento impulsivo, corrección, segundo movimiento impulsivo que se ha efectuado completamente bien, incluso se ha alargado un poco más, pero fijaos, hemos roto esta zona de soporte, hemos roto la directriz alcista en la sesión de hoy, pero estamos apoyándonos en esta zona de aquí, máximo en esta directriz, que estaba uniendo estos máximos y ahora está, digamos, apoyándose estos mínimos. O sea, es una zona de soporte clara, RSI llegando sobre venta. Entonces, tenemos una pared, esto para mí es una pared que puede ser resistente. Entonces, el IBEX 35 ahora mismo no contemplaría nada. Un largo no estoy incapaz de verlo y un corto aquí en esta pared ahora mismo no se lo haría. Así que nada, el IBEX 35 habría que esperarse a ver cómo se desarrolla. Ahora mismo no me da entrada de ninguna de las dos formas. Luego el UQ 100. El UQ 100 ha sido genial, o sea, va genial. Estos máximos históricos, o sea, el UQ 100 ha sido el índice europeo que ha hecho máximos históricos. Este era el máximo histórico anterior y este es el máximo histórico nuevo de ahora. Ha roto directriz alcista, esta zona interesante lo ha roto también. Fijaos, máximos, mínimos, está rota. Directriz alcista, pero sí que es verdad que ahora está en una zona bastante interesante. Máximos, rompe, hace soporte y tenemos el RSI muy sobrevendido. Entonces aquí podemos esperar mejor algún movimiento, digamos, algún movimiento alcista. Pero mi objetivo principal está aquí. Aunque sí que aquí, verdad, esta operación ya la tengo yo en break-even, no lo tengo marcado aquí, para que veáis la operativa, el ratio que me da, pero esta operación ahora mismo la tengo ya en break-even. En caso de que veamos un movimiento alcista, pues me saltaría el stop de protección con un pequeño beneficio y ya está. O sea, esta operación ya no pierdo dinero.
Objetivo principal para mí sería esta zona de aquí, puesto que creo la que veo más interesante. Máximos, máximos, máximos. Aquí tenemos esta zona de mínimos, mínimos, máximos. Estaríamos otra vez hablando de máximos. De mínimos, perdona. Pero en este caso esta operación está aquí, ya es una zona buena. Esta operación ya la comenté, aquí me precipité. Esta operación a esa entrada donde la hice no está bien hecha. Aquí tenía una limitada puesta, me la cogió, pero ya comenté que aquí no era bien. Casi me saltó el stop loss. Tuve suerte de que puse el stop loss un poco más holgado, pero claro, el ratio no me daba. Así que largué. Pero la operación buena estaba aquí, ya la comenté, creo que en la semana pasada, la operación creo buena estaba aquí. ¿Por qué? Porque si bajábamos a 4 horas, fijaos en 4 horas lo que había, techo, suelo, suelo, rotura, esta zona de aquí. Esta zona era importante. Máximos, mínimos, mínimos, rotura, máximo, máximo, máximo. Y fijaos que tenemos un RSI bastante ya, digamos, tirando para abajo. Y aquí era la zona buena. Pues de entrar aquí a entrar aquí y tener el stop aquí, al mismo sitio, era una diferencia muy grande. Así que no hay que apresurarse, hay que tener paciencia en los mercados a la hora de entrar, hay que gestionar bien, bien, bien. Pero bueno, el DAX, fijaos, esta operación ya ha llegado al profit, tenía una operación puesta aquí tenemos un primer movimiento impulsivo, un segundo que de momento no se ha dado. Entré aquí por el tema de una divergencias bajistas en RSI y máximos, digamos, prácticamente el mismo nivel, me permitió un stop le pequeñito y esta zona de aquí. Operación genial que se ha durado, pues nada, creo que ha durado 3 sesiones, 3 días y con 3 días ha llegado al objetivo. Un ratio 2,5 y poco, o sea, un ratio dentro del mínimo rentable, así que perfecto. Máximos históricos, esta línea amarilla, pero ya estamos entrando en una zona bastante interesante, donde tenemos mínimos, 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 máximos, 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 y ya estamos entrando en esta zona aquí. Habría que esperar a ver cómo reacciona el DAX, cómo reacciona este mínimo de aquí. Si rompe este mínimo, pues podemos ver movimientos bajistas más, digamos, más anchos, más largos. Podemos incluso tirar el Fibonacci, ver movimientos en el entorno del 38-50%, que serían movimientos aquí. Entonces, directriz alcista rota. Entonces, si esto rompe, estaríamos hablando de que si vemos un posible pullback y nos da un buen stop, podemos hacer otra reentrada y buscar esos cortos. Creo que los mercados están para cortos. Tenemos un movimiento muy fuerte al alza. Pero nada, hay que contemplar también que este segundo movimiento impulsivo no está dado por concluido del todo. Puede quedarle algún movimiento alcista más, que llegaría a lo mejor pues, a buscar esa zona de máximos históricos. Luego el K40. El K40, fijaos, hemos llegado a máximos históricos. La ha hecho un poco máximos históricos por nada. Hemos roto esa directriz alcista. Aquí creo que también tenemos un primer movimiento impulsivo. Corrección y segundo movimiento impulsivo, que estaríamos hablando que prácticamente tampoco se ha concluido del todo. Hemos roto esta primera zona de soporte, directriz bajista rota, RSI llegando sobre venta. Ahora tenemos esta pequeña zona de soporte y hay que mirar, esperar a ver qué hace aquí. Si de aquí rompe, esta zona también es interesante, esta zona de aquí también sería interesante. Y esperar a ver qué hace. Aquí ya comenté que era una buena entrada, que podía hacer una buena entrada, pero no la hice. No la hice. No la hice porque estaba ya metido en el DAX y en el Luque 100 y en el FTSE. Entonces ya meterme con más índices en venta, pues era como que si ganaba muchísimo más, pero si perdía, pues a lo mejor podía muchísimo más también. Así que preferí no entrar. Pero vamos a esperar a ver qué hace esta zona de aquí. Pero podemos ver ahora mismo algún tipo de movimiento alcista. Pero esta zona de aquí, por ejemplo, aquí, si el precio ahora en este caso sube un poco, aquí podemos estar buscando un pullback a esta zona. Máximos, mínimos, otra vez máximos. Aparte sería pullback a la directriz alcista. Y de aquí a lo mejor podemos hacer una cosa así. Ver movimientos aquí, un stop loss por aquí y buscar movimientos
y a lo mejor esta zona o incluso buscar esta zona de aquí. Que sería esta zona de mínimos. Mínimos, incluso esta zona de aquí. Estos máximos, máximos y esta zona de aquí. Se convierten en mínimos y a lo mejor aquí estaríamos hablando bien. Habría que mejorar un poco la entrada. Pero sería una posibilidad. Luego el Italia 40. Fijaos, esto también es máximos históricos. Primer movimiento impulsivo, corrección. Segundo movimiento impulsivo que se da a la perfección. Estamos rompiendo directriz alcista, estamos rompiendo soportes y la siguiente zona interesante es esta de aquí. Y esta prácticamente pasa lo mismo como en el K40. Estaremos buscando ese posible pullback. Digamos, stop loss por aquí arriba y primer objetivo esta zona de aquí. Si no nos da, pues estaríamos buscando a lo mejor pues una entrada un poco más arriba. Un stop loss más centrado y el objetivo. Habría que buscar, creo que esta zona sería interesante. Esta zona, incluso más a largo plazo, tenemos esta zona amarilla. Sí, estaría la zona ahí, más o menos estaría esa entrada por ahí. Habría que a lo mejor ajustar un poco la entrada para que nos diera ese rato de beneficio. El RSI no está llegando aún, está llegando a la sobreventa, pero creo que estaría bien esperar ese posible pullback. Aquí parece que tengamos ese doble techo. Así que hay que tener paciencia, ¿eh? No sé qué está pasando. Luego el Eurostock 50, prácticamente igual, estos máximos históricos, primer movimiento impulsivo, corrección, segundo movimiento impulsivo, que de momento no se da. Hemos roto la directriz, pero no hemos roto esta zona de soporte. Aquí tenemos esta pequeña zona de soporte que es interesante. Así que habría que tener en cuenta esto. De momento no hemos roto. RSI llegando sobre venta y habría que esperar a ver cómo se desarrolla. Hay que esperar cómo se desarrolla. Hay que esperar a ver qué hace en esta zona de soporte. Más que se desarrolla en esta zona. Si la rompe o de aquí vemos un movimiento alcista. Si la rompe, bueno, aquí tenemos esta. Más interesante sería esta, ¿no? Y esta zona amarilla es muy interesante. Aquí tenemos esta confluencia lateralizada, mínimos, 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 máximos, máximos. Habría que esperar esta zona de aquí, a ver qué hace. Luego el australiano 200, ya no metemos en índices americanos, asiáticos, pues nada, prácticamente lo mismo. Fijaos, zona lateral, es una gran zona lateralizada, no vemos tendencia aquí clara. Estos máximos históricos, tenemos esta estructura alcista que la ha roto, tenemos esta zona de mínimos, máximos, mínimos, mínimos. Esto no es una orden limitada, esto lo tenía ahí como que en caso de que a esta zona ahora mismo la respetara y tiraríamos movimientos alcistas, buscaríamos ese posible pullback a la directriz, un stop loss por encima de estos máximos y como objetivo sí que en este caso sería la parte baja, porque estaríamos buscando que rompiera esta zona de aquí. Porque si de aquí movemos movimientos alcistas y no hace un máximo creciente, es que no tiene fuerza para hacer un máximo creciente. Lo más normal sería que rompiera y buscar esta zona de aquí. RSI en sobreventa, o sea, podemos esperar algún movimiento alcista en dirección a la pullback, a la directriz. Luego el Nikkei está lateralizado completamente. Ya comenté que esta zona era una zona muy, muy interesante de venta, puesto que aquí teníamos una zona lateralizada, luego baja un poco más y lateraliza un poco más abajo. Máximos, 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 mínimos, mínimos. Están los máximos muy claros, los mínimos muy claros y la zona media pues también bastante clara. Entonces, en una zona lateralizada, pues digamos, vendemos en máximos y compramos en mínimos. Ahora ya nada, ya hemos hecho tarde. La verdad es que yo contemplé aquí una posible entrada, no entré. Contemplé aquí otra posible entrada, no entré. Y contemplé aquí otra posible entrada y no entré. O sea, he visto las tres entradas, las he analizado, digamos, las he visto, pero no he entrado en ninguna de las tres. No he entrado en el Nikkei.
es lo que no se puede luchar en todas las batallas, así que muchas veces hay que decidir en cuál luchas. RSI está en la zona media, no nos dice nada, así que nada. Luego ya por último, China 50, de los únicos índices que creo que veo alcista, veo que puede ser alcista. Tenemos una directriz de largo plazo rota, con esta estructura alcista. Hemos roto esta estructura alcista, esa directriz, ya estaríamos buscando una posible entrada en compra. RSI llegando a sobreventa, hemos roto el 38, vamos buscando el tren 50 de Fibonacci, y mi entrada estaría en esta zona de aquí, entre el 50 y 61, porque tengo máximo, mínimo, 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 tenemos ese posible pullback a la directriz bajista, y en un entorno del 50 y 61% de Fibonacci. Aparte que me permitiría, pues nada, un stop loss por debajo de 61, con objetivo en esta zona aquí. Creo que es el único índice que estaría contemplando movimientos alcistas, o sea, compras. Los otros no. Y el Russell 2000 en esa zona, aquí el Russell 2000 también a lo mejor podríamos verlo en esta zona de aquí, con un stop que me permitiera ajustado, pero no me fiaría mucho del Russell 2000. Lo único que le contemplo seguro compras es en China. Aparte, China está haciendo políticas monetarias expansivas, tiene una inflación muy controlada. Creo que el último dato de inflación fue del 1%, o sea, inflación de dato bastante controlada. O sea, 1% es nada. Entonces, es el único activo que contemplaría largos. Así que sin más, me despido. Si os ha gustado el like, compartirlo, campanita, todo. Preguntas y dudas en comentarios, responderé lo más brevemente posible. Si alguien quiere que analicemos un activo en concreto, también en comentarios, y le echaría un vistazo. El siguiente vídeo, y como siempre en todos los vídeos, en descripción de vídeo dejo mi perfil del Broker Darwinex, donde tengo mi cuenta en real, para que puedas testear y ver mis porcentajes y mi track record. Así que sin más, me despido, pasar buena tarde, así que chao, chao, besos, abrazos, bye.